Seguimos en la mañana informativa, nosotros aquí en 5 Días Televisión, compartiendo con ustedes ya a partir de este punto horario las entrevistas que tenemos en piso con nuestros invitados. Hoy vamos a tener el honor y el gusto realmente de recibir a uno de los ministros de este gobierno, el ministro Carlos Pereira, que lleva adelante justamente todas las actividades en torno a la agenda del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de nuestro país. En un tiempo donde también se ha hecho mucho. Y hoy, en cierta forma, ya en esta última parte del año queremos entrar en un balance y ver algunas cuestiones importantes también con el ministro en esta conversación. Ministro, gracias por tu tiempo con nosotros. Al contrario, un gusto estar acá, Juan Pablo, y un placer compartir con la audiencia de 5 Días. Gracias, ministro, por tu tiempo con nosotros. Definitivamente también este es un elemento transversal e importante, el tema de la solución a fondo de la necesidad de vivienda para muchas personas, muchos sectores, ¿no? Sí, realmente siempre ese quizás sea el anhelo que todo paraguayo, todo trabajador tiene desde el momento en que empieza a incorporarse en el mercado laboral. Y en esa línea de pensamiento, el Ministerio de Urbanismo, sobre todo cuando adquiere la característica de ser Secretaría de Estado, prácticamente toda la responsabilidad de dictar la política nacional de hábitat primero, y toda la política pública orientada al sector de vivienda, urbanismo, ordenamiento y focalización territorial recae en esta institución. De ahí que tiene un importante viceministerio de urbanismo que se encarga permanentemente de socializar la planificación con los diferentes departamentos. Son 17 en el país, 262 distritos. Me estaba diciendo el viceministro Jorge Bosch ayer que venía de la zona de Itapúa, y lo importante es que esa interacción institucional recae también en una gran utilidad a la hora de sobre todo en este momento de racionalización de gasto público, en donde los presupuestos se han visto muy restringidos por lo que se ha fortalecido el sistema de salud pública, y gracias a la planificación y al compartir estos espacios de aprendizaje, de capacitación, de cómo hacer los ordenamientos y reglamentos de zonas urbanas, ordenamientos territoriales, en qué zonas se construyen, en qué zonas se pueden habilitar industrias. Todo eso refleja un orden a nivel comunitario. Y eso también ayuda mucho a la hora de optimizar los recursos públicos, que es lo que siempre uno está pregonando, ¿verdad? De que el presupuesto siempre es el factor limitante. Y muchas veces en la ejecución, como en estos casos, como bien dijiste, ya nos estamos aproximando al cierre de fin de año, y a veces uno dice tengo problemas de presupuesto, pero en la ejecución no llega ni al 60%, entonces no es tampoco un problema de presupuesto en toda la dimensión, sino que es gestión. Entonces esta planificación, este acercamiento que hace el Ministerio de Urbanismo con todos los sectores, de alguna manera influye en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Y sobre todo nosotros como ministerio hoy estamos entrando en segmentos que desde el año 2016, por ejemplo, con la clase media, era una lección pendiente que hoy estamos atendiendo. Sí, y que queda como hito, por ejemplo, siempre el predio frente a la Expo, que uno dice, caramba, ese fue un proyecto tan anhelado que en un momento determinado y parece que iba a ver la luz, pero se quedó parece en el camino, ministro, ¿no? No, yo te agradezco mucho que me hayas tocado ese tema, Juan Pablo, porque si bien es así, muchas veces lo que no se visualiza en infraestructura pareciera de que está dejado, o está olvidado, o se dejó sin efecto. Ese es un predio en donde se está haciendo un trabajo de infraestructura muy importante, pero casi todos son subterráneos, porque son cuestiones de cableado, tratamiento de agua, tratamiento de sistema de desagüe cloacal, fluvial, que es realmente muy importante en nuestro país y en muchos barrios, inclusive modernos, hoy todavía no se tiene conexiones de desagüe pluvial, ¿verdad? Entonces, ese predio está previsto culminar entre diciembre y enero, febrero como máximo, porque a veces también el cronograma de ejecución de obras se va postergando por inclemencia de factores exógenos como el clima, ¿verdad? La lluvia y todo eso. Entonces, una vez que eso se culmine,
Ese va a ser el tercer emprendimiento que vamos a tener como para lanzar a un llamado a licitación para 3.000 departamentos. Eso esperemos hacerlo con el sector privado. Por eso insistimos nosotros que en esta etapa y en este momento económico en que estamos viviendo después de la reactivación de la post-pandemia, necesitamos tener autarquía financiera como para no solamente dedicarnos a la construcción de viviendas sociales, que es el rol protagónico como ente público de atender a los sectores más desprotegidos y a los más vulnerables, pero también está la clase media, también están los demás sectores de la población que necesitan una mirada del Estado, una pequeña ayuda económica de un subsidio mínimo. Creo que es un momento también de hablar de cambiar el modelo del subsidio, sí, reducir el impacto de los subsidios, primero para poder alcanzar a mayor cantidad de gente y segundo para no volver tan asistencialista y que todo quede como que el Estado tiene que proveer de todo. Yo creo que el Estado tiene que crear las condiciones ciertamente, pero también tiene que ser suficientemente, generar la confianza suficiente como para construir equipo con el sector privado donde finalmente están concentrados los capitales, claro, que hoy con la inflación, por ejemplo, que está por encima de los porcentajes promedio de tasas pasivas del sector financiero para certificado de depósito, y hoy el ahorrista está mirando seriamente invertir en ladrillo, ¿verdad? Así es. Y creo que la región hoy es una atracción para argentinos que están viniendo, bolivianos, ecuatorianos y colombianos, que hoy ven en Paraguay una oportunidad de negocio en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que apostar, generar las condiciones, tratar de darle una mayor autarquía financiera a la institución como para poder captar recursos del sector privado y atender los diferentes requerimientos de la ciudadanía para clase media. O sea que, ministro, en ese punto realmente es siempre interesante cuando nos toca hablar desde este espacio y en otros espacios de 5 días televisión con los agentes directos de lo que es el real estate, ¿no? El mundo de la construcción. Mi pregunta obligada siempre es ¿por qué no potenciar a la clase media, ¿no? En torno a viviendas que puedan, así como hay creo que algunos programas dentro de su ministerio, con 2 salarios mínimos uno ya puede más o menos encarar una posibilidad, y entonces en vez de estar pagando alquiler uno ya está pagando justamente, exacto, lo que va a ser su vivienda como tal, porque en realidad el elemento de fondo, la vivienda lo que te da también es un sentido de dignidad, de pertenencia y de desarrollo también en ese proceso. Ahí consultarte, ministro, ¿hay agenda de trabajo con todos estos sectores, posibilidades también de joint venture, de trabajo conjunto con estos agentes? ¿Cómo está un poco esa agenda, verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Yo creo que esa interacción con el sector financiero ya lo hemos hecho en el último trimestre del año pasado. Y creo que hemos generado la confianza, hemos construido toda una alianza que se ha consolidado en un convenio de cooperación. Tenemos 21 entidades financieras entre todos los bancos del sistema, públicos y privados, las financieras tradicionales y algunas cooperativas relevantes, ¿verdad? Que hoy forman parte de este equipo de trabajo complementario con el Ministerio de Urbanismo, en donde hoy el Estado, a través del Ministerio, entrega subsidios que van entre el 5, 10, 15 y hasta el 20% de lo que representa o puede representar una casa, un departamento, hasta un tope de 663 millones con la actualización del salario mínimo. Y como bien dijiste, Juan Pablo, para personas que hoy ganan un salario mínimo y medio, son 3.825.000 guaraníes, pero que ya tiene una oportunidad de tener una asistencia, una ayuda económica que es el subsidio que provee el Estado y el crédito complementario para poder adquirir su primera casa, su primer departamento y poder sustituir, como dijiste, el gasto fijo sumergido y casi es un gasto que ya no se puede recuperar, porque acá no hay leasing financiero. Lo que buscamos es precisamente que aquellas familias que ya hace años están pagando alquiler, hoy puedan encontrar una ecuación sustitutiva de ese alquiler por pagar una cuota blanda con tasas bajas como hoy ofrece la AFD, la banca pública, la banca privada, y que en 15, 20 años esa persona, en vez de estar pagando el alquiler, ya termine de pagar lo que es hoy su patrimonio familiar. Ahí, ministro, 2 cuestiones. Estamos viendo unas placas que justamente nos aportaron, ¿verdad? Esquema de financiamiento, mi vivienda. ¿Esto qué es, ministro? Esa es la escala que yo te decía, ¿verdad? Ahí está la escala de categoría de 1 al 4.
Ahí podés visualizar Sí, lo que decía recién yo. El 5 es la escala, ahí tenemos la escala 1, 2, 3 y 4. correcto. Tenemos el 5, el 10, el 15 y el 20% que yo hablaba. Ujú. Ahí ustedes pueden ver lo relevante que es tener un subsidio estatal, por más de que sea el 5%, que es para la persona o familia que tiene mayor ingreso, siempre un 25 millones de guaraníes, que puede ir hasta 31 millones, es muy relevante. O sea, es un aporte importante. En la categoría 2 ustedes pueden ver de que la ayuda llega entre 38 y 51 millones. En la categoría 3, para los que menos ganan, incluso puede llegar a 57 7 millones. millones, sí. Y creo yo de que una ayuda de estos niveles es relevante para un ingreso familiar, ¿verdad? Y más aún todavía queda como complemento ese crédito complementario que estaría dando el banco, la financiera o la cooperativa del barrio de esa persona postulante. Y lo más relevante y lo más importante es de que muchas veces estas cuotas que se pagan en el tiempo resultan ser inferior incluso a los alquileres que hoy pagan. O Es sea que cierto. casi es como un aumento del ingreso familiar. Porque si está pagando un alquiler de 3 millones de guaraníes y la cuota emergente de lo que resulta entre el subsidio que paga, le da el Estado, más el crédito complementario, a lo mejor la cuota llega a 2 millones y es como tener un alivio financiero de resto o de margen de ahorro de 1 millón que antes no tenía. O sea, para que vean nomás el efecto multiplicador favorable que tiene la familia que está enmarcada dentro de estas posibilidades. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención y mirando siempre algunas imágenes en la prensa es ver en las últimas tomas que se hicieron con los llamados de su ministerio, de largas filas con gente con su carpeta tratando de acceder a esto. ¿Está cambiando la mentalidad un poco desde tu experiencia, ministro, de ver el comportamiento de la gente hacia querer tener su casa? Sin duda alguna, ¿verdad? Por un lado, siempre es para mí preocupante ver las filas cuando ya estamos queriendo que todo esté digitalizado, pero como bien lo mencionaste, eso también son ejemplos de la gradualidad con que la gente va cambiando del papel, del documento, de la gestión propia, personalizada, a la digitalización, ¿verdad? Es toda una etapa de aprendizaje, es de ir acostumbrándonos, porque también los organismos de control hoy exigen todo respaldo documental todavía. Entonces nosotros también estamos entrando en esa mutación entre dejar los papeles por los trámites, la digitalización, hoy ya el QR. La idea es que vayamos avanzando hacia la facilitación para el ciudadano, por un lado, para que no tenga que pedir permiso para hacer un trámite, que lo pueda hacer desde la aplicación de su propio teléfono. Pero lo más relevante es de que toda esa fila, esa cantidad de postulantes que recibimos a diario es el reflejo fiel de la necesidad insatisfecha que hoy estamos atacando y para mí con muy buen resultado, y donde la gente y la ciudadanía también hoy ya va entendiendo, ¿verdad?, que es lo más importante, ¿verdad? Hay una importante tarea de educación financiera que se ha hecho. Hoy la ciudadanía entiende una publicación, entiende un balance publicado, entiende lo que representa hoy una relación ingreso-gasto, lo que hoy significa un coeficiente de endeudamiento en donde va midiendo sus gastos, va controlando sus gastos superfluos, y eso le va permitiendo tener mayor margen de ahorro. Entiende también hoy el apalancamiento favorable que representa tener un ahorro a la hora de solicitar un crédito, y para nosotros es eso muy relevante, ¿verdad? Nosotros creemos de que de un año a esta parte la ciudadanía ha avanzado muchísimo, hoy conoce los productos que hoy ofrecemos, hoy conoce el complemento del crédito que el sistema financiero le puede proveer, y todo eso hace de que hoy tengamos mayor cantidad de subsidios entregados para clase media, y estamos trabajando también en un segundo producto para aquellos que, estando en clase media, tienen ya algún terreno y prefieren construir en su propio terreno que comprar algo hecho, ¿verdad? Ese sería un segundo paso que ahora en este mes de diciembre esperemos lanzar. Ministro, la otra cuestión también, a veces uno mira el comportamiento y el accionar de las personas que están al frente de una institución dentro del sector público.
Usted es un técnico, vino también de una experiencia interesante. Lo que capitalizo cuando digo esto en torno a un técnico es que no tira a la borda todo lo que encontró. Habrá encontrado cosas positivas y de ahí empieza a construir también un escenario interesante hacia futuro, ¿no? ¿Cómo encontró la casa y cómo está, de cierta manera, viendo en perspectiva eso, ministro? Y bueno, haciendo un poco de paralelismo, ¿verdad? Yo siempre digo de que tendríamos que tener, nos preparamos académicamente y profesionalmente para hacer lo que hay que hacer con lo que se tiene, ¿verdad? Si no estaríamos lamentándonos por lo que no tenemos, ¿verdad? Así es. Y yo creo que el técnico debe resolver problemas, debe enfrentar conflictos y debe estar enfrentando esas situaciones adversas muchas veces con lo que tiene a mano. O si no, sería imposible interactuar y sería imposible administrar problemas, recursos. Todos los días uno tiene diferentes problemas internos y externos. En ese sentido, te doy un ejemplo, ¿verdad? Dentro de toda la historia y sucesivas transformaciones que ha tenido el Ministerio de Urbanismo, que ha sido IBU, ha sido CONAVI, Así es. CENAVI, CENAVITAT, Banco Nacional de la Vivienda, hoy Ministerio de Urbanismo, hemos encontrado una cartera con 97% de morosidad, con una composición importante para el activo de una institución como el Ministerio de Urbanismo. Hoy, por ejemplo, tenemos con la misma gente, con la misma fuerza laboral, agradezco a todos los funcionarios comprometidos que tiene esta institución, y hoy esa morosidad se ha reducido al 56%. Entonces, si bien es alto todavía el 56, pero si miramos que bajamos del 97 al 56, ahí se puede resumir en dos palabras. Ahí hay gestión, ahí hay compromiso, ahí hay reestructuración conforme al bolsillo de la gente. Para no sacarle sus casas, nosotros no le decimos, estas son las nuevas cuotas. Le preguntamos cuánto puede pagar. Y en base a eso construimos el nuevo plazo, extendemos los meses que sean necesarios para adecuar a esa familia humilde que hoy no está pudiendo pagar su cuota, y para no arriesgar su techo propio, que le costó muchos años, nosotros adecuamos a sus posibilidades de ingreso. Yo creo que esas son las combinaciones que nosotros tenemos que hacer para que a la gente le vaya mejor. Ministro Pereira, quiero aprovechar eso para desmitificar algo importante, porque mucha gente plantea de que la institución que usted lidera regala casas. Y no es tan así, ¿no? En realidad hay una contrapartida que se exige justamente de la persona beneficiaria. Sí. Ese sería el nivel más alto de subsidio, es precisamente el del más vulnerable, ¿verdad? El que está para el sector de pobreza y pobreza extrema dentro del programa FONAVI, es la categoría del 95% de subsidio, ¿verdad? Teniendo en cuenta cómo la región nos demuestra el asistencialismo permanente, ahí tenemos a Argentina, acá cerca, ¿verdad? Venezuela. Yo creo que en este momento nosotros deberíamos de examinar nuestros programas de protección social. Y está demostrado, Juan Pablo, de que en el mismo nivel de pobreza hay generación de ingresos y deberíamos de trabajar en el concepto del que hablamos muy poco, pero que es la clave para la reactivación, que es la productividad. Yo creo que hasta el más pobre que está en condiciones de hacer un trabajo físico por el cual se le va a remunerar por hora a destajo o por trabajo realizado, va a poder pagar una cuota de 400, de 500.000 guaraníes, que paga nomás luego hoy como alquiler. Así es. Entonces, creo que un subsidio del 40% va a tener un doble efecto. Por un lado, le va a alcanzar a mayor cantidad de familias que hoy no está pudiendo cumplirse con esa meta. Y segundo, y lo más importante, es de que vamos a poder transmitir esa combinación de esfuerzos en donde el Estado le da una ayuda, le da el ayocó, como se dice vulgarmente, a la gente para que pueda tener algo con qué empezar. Y el siguiente, el sistema público, financiero, bancario, cooperativo, está dispuesto a extender el brazo financiero como para poder acomodar en largas cuotas ese 60% para una humilde vivienda de 97 millones de guaraníes. La cuota no va a pasar $100. Y yo creo que eso está demostrado y lo hemos hecho a través de sondeos de opinión y a través de trabajos de estadística que están en las entidades que se encargan de realizar censos y permanentes estudios económicos y boletines estadísticos. Está demostrado de que esas son cuotas que
perfectamente lo pueden pagar y el resultado está a la vista, ¿verdad? Si pudimos bajar una morosidad en donde la gente no podía pagar cuotas que estaban por encima de sus posibilidades, si hoy lo hemos reducido es porque además de los diferentes descuentos legales que hemos podido hacer, también hay que darle el mérito a la gente que ha acomodado a sus posibilidades de ingreso las cuotas que hoy reflejan de que estamos recuperando partidas pendientes que antes no cobrábamos, hoy siguen y están engrosando los ingresos genuinos de fuentes institucionales para el ministerio que requiere de mayor recurso. Importante eso, ministro. Lo otro también, esto no lo hace solo. Me imagino que tiene coayuda en algunos amigos de Paraguay que también están ayudando. No tengo entendido que Taiwán está haciendo algunas cosas, ¿verdad? Sí, siempre. Vuelvo a agradecer en este espacio a la hermana República de China, Taiwán. Ya tenemos realizado más de 6.000 viviendas para pueblos originarios y comunidades indígenas, que es el sector de aplicación de los recursos de la donación de China a Taiwán. Si bien hemos tenido reducciones de 29 millones de dólares que en su momento se han direccionado al Ministerio de Salud para compra de vacunas, hoy, gracias a gestiones del propio presidente de la República, estamos recuperando 12 millones de dólares, de los cuales ya en este último trimestre de este año vamos a aplicar 6 millones en la construcción de viviendas, en la continuación de construcción de viviendas para pueblos originarios, y el restante 6 millones de dólares estaríamos Dios mediante arrancando ya desde de los primeros meses del año que viene. ¿Qué le dice, ministro, cuando una persona recibe la casa? Entremos un poco en esa cuestión. Y mira, Juan Pablo, las veces que acompaño al señor presidente a hacer inauguración de viviendas, siempre me quedo muy silenciosamente impresionado y muy emocionado de las distintas maneras en que impacta en la emoción de la gente. Y me viene a la memoria lo que me tocó vivir apenas hace una semana, ¿verdad? Una señora me decía, de 82 años, de que por fin la virgencita que siempre clava en su pieza, pareciera de que va a ser definitivamente, porque antes lo tenía a su virgencita por un año o por 6 meses, por el tiempo que duraba la pieza que alquilaba, hasta que le sacaban porque no podía más pagar o porque le aumentaban el alquiler, y entonces mudaba sus pequeñas cosas con su... Y todo eso a uno le va marcando, ¿verdad? Son las diferentes maneras de manifestaciones de felicidad, de emoción, son emociones que uno ve, uno percibe y es inexplicable, ¿verdad? Porque todos lo demuestran de distintas formas y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todo lo que hemos podido ya tener una vivienda propia, siempre lo hemos disfrutado el momento en que eso fue nuestro, cuando pagamos la última cuota, sí, o cuando hemos firmado la escritura donde vemos de que uno es el propietario de ese ranchito, ¿verdad? Entonces, son expresiones emotivas, a veces inexplicables, pero que realmente para mí es un salario moral del que me nutro siempre cuando asisto a ese tipo de eventos. Me imagino, ministro. Por último, también un poco hacia la mirada de cómo le gustaría dejar la casa, qué le gustaría que sea el futuro también en este ministerio, porque me parece que es vital, principalmente porque este ministerio también genera mucha mano de obra y también ayuda a la dinámica económica de nuestro país. Por eso, ¿qué le gustaría que sea este ministerio, tal vez acá a unos 10 años, cuando mire en perspectiva? Y bueno, en primer lugar, por mis características y por mi profesión, estamos tratando de dejar lo más ordenado posible. Estamos terminando todos los procesos de controles, de auditoría, desde los inicios de las obras, de los desarrollos y ejecuciones. En más de 10.000 viviendas tenemos solamente 5 situaciones que no han podido por diversos motivos continuar, pero estamos reactivando, estamos rescindiendo algunos contratos y ejecutando algunas pólizas para dar cumplimiento a los compromisos que no se han podido atender para que las familias finalmente puedan recibir sus viviendas. O sea, prácticamente son apenas 5 casos en 10.000. Creo de que eso ni siquiera es un porcentaje de preocupación, pero que igualmente lo importante acá es de que cada subsidio entregado tiene una atención y una trazabilidad en el control. Vamos a dejar una administración ordenada. Me gustaría que el ministerio tenga y recupere su autarquía financiera.
Yo sueño de que en esa institución se puedan combinar el sector público con el sector privado, encontrando un banco hipotecario dentro del mismo ministerio, pero que esté compartido con el sector privado, de manera de que exista toda una institución abocada a las necesidades de vivienda de toda la población, donde se pueda eso agilizar a través de una versatilidad de los bienes que existen en nuestro país. Hay gente de la tercera edad, por ejemplo, que tiene una casa grande, ya no tiene hijos, los nietos ya no están, son casas enormes que les representa gastos y no pueden vender. Entonces que exista un lugar donde pueda uno transaccionar, vendo una casa grande y canjeo, permuto por algún departamento más chico. Es como una bolsa de valores, pero que sea una bolsa de inmuebles, ¿verdad? La idea es ir creando condiciones para ir dinamizando el sector, ir contribuyendo a la economía, a que exista hoy una brecha que tenemos que cerrar, que es la ampliación de oferta de vivienda para nuestra gente. Hay muchas familias que están en condiciones de poder pagar, pero no existe oportunidades que se les haga llegar. Y yo insisto en que nosotros tendríamos que crear una banca hipotecaria con participación público-privada. Ese es un tema interesante. Vamos a seguir explorando esa posibilidad para generar el debate, ministro. ¿Qué costó, ministro, por último? ¿Qué costó qué? En este periodo. Y costó mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas de dedicación para poder trabajar con pocas herramientas, ¿verdad? Sobre todo con muy poco presupuesto. Eso fue lo que cuesta mucho. Ministro, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Ministro Carlos Pereira con nosotros hablando aquí en nuestro espacio en 5 días, ministro de justamente Urbanismo, Vivienda y Hábitat. 3 temas vitales también para el desarrollo de nuestro país y queríamos hoy poner en contexto también aquí en nuestro espacio de apertura. Quédense con nosotros, a las 10 se llega Samuel Acosta con Monitor Económico, a las 11 Florencia Gismondi con todo el mundo del real estate y a las 12 nos reencontramos de vuelta en nuestro servicio informativo resumen de la primera parte del día. Para lo que resta de esta jornada, buenos días y buena suerte.